Bienvenidos a todos y todas, esperando que se encuentren bien en casa. Les agradecemos grandemente su asistencia a esta jornada del Día de Tao, evento organizado por el Instituto de Matemáticas de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Agradecemos igualmente a los organizadores de este evento, que es el profesor Luis Lomelí, que les habla como profesores, y a los estudiantes de doctorado Emilio Arméstica, a estudiantes de pregrado Alison Paz y Nicolás Peralta. También agradecemos a todos aquellos que han compartido este evento del Día de Tao, al apoyo de comunicaciones del instituto por compartir en redes sociales. Y bueno, aquí puedo presentar al profesor Matthew de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, quien nos va a dar la primera charla del día de hoy, que se titula Tau es igual a 8. Por favor, por favor, Matthew, puedes comenzar. Ya, muchas gracias. Bueno, otra vez, gracias a todos los organizadores y a los participantes que están de acuerdo para ver una pequeñita demostración sobre todo. Así que, bueno, como lo que me conocen ya saben que no soy alguien que hace mucha álgebra. A mí me gusta más lo que es dinámica y fractales. Así que yo pensé en el número tau, que todo el mundo sabe que vale 2pi. Y pensé en que eso lo puedo acercar un poco a mi dominio de investigación y lo que sé. Entonces, y ahí encuentro una demostración que le va a gustar. Entonces voy a empezar al tiro con un pequeñito dibujo. Ya, a ver cómo funciona eso. Ahí. Tenemos, bueno, el círculo de radios 1, sabemos que tiene perímetro igual a tau. Entonces eso es lo que buscamos para la demostración que le voy a hacer del tau igual a 8. Vamos a considerar el cuadrado que está al exterior aquí. Este cuadrado tiene como, por cada lado tiene longitud igual a 2. Entonces aquí tenemos un cuadrado de perímetro igual a 8. Vamos a empezar por considerar este pequeñito cuadrado que puse aquí en azul. Y lo que voy a hacer es sacar este cuadradito azul. Resulta que la figura es así. Ahora lo que se puede ver es que claramente el perímetro de la figura que está al exterior aquí es igual al perímetro de la figura que tenía al exterior al principio, porque lo que hice simplemente es entrar este ángulo para adentro, ¿ya? Es este lado es lo mismo que el lado que falta aquí, y este lado vertical lo mismo que el lado vertical a la izquierda, ¿ya? Bueno, ya que que soy dinámico, lo que voy a hacer es que voy a repetir un poco el proceso. Entonces voy a considerar todos los ángulos aquí externos y lo voy a sacar de la misma manera. ¿Qué podemos decir a esta etapa? Es que ahora esta linda figura en forma de cruz tiene el mismo perímetro que el cuadrado de la izquierda, ¿cierto? Y podemos empezar a repetir un poco el proceso. Entonces voy a considerar todo esto, esos cuadraditos azul que están en esta figura y lo voy a sacar. ¿Ya? ¿Qué pasa? Bueno, parece complicado, pero al final lo que hice es lo mismo que antes. Cuando saco cada uno de los cuadrados, no cambió el perímetro de la figura que obtengo. Ya, y mi demostración es la siguiente, que si sigo haciendo eso, claramente voy a borrar todos los ángulos y me voy a acercar cada vez más al círculo. Entonces yo tengo que el perímetro del cuadrado va a ser el mismo que el perímetro del círculo. ¿Ya? Esa es una linda demostración de que tau, que es el perímetro del círculo, es igual a 8, que es el perímetro del cuadrado. Pues la conclusión es que todo es igual a 8, pero ahí tenemos un problemita porque por Wikipedia, que es como el dios de la matemática, que sabe tanta cosa, sabemos que todo es igual aproximadamente igual a 6,28, 31, 8, etcétera. Uno puede mirar la foto de Alison Paz que tiene para ver unos más decimales de número tau, para ver el valor exacto o aproximado. Así que para eso quería introducir un poco a cierto fenómeno que yo veo yo en mi investigación o temas cercanos en mi investigación, que es que cuando estoy repitiendo un proceso,
a veces obtengo cosas raras sobre las longitudes, ¿ya? Porque obviamente en este caso no tenemos todo igual a 6, no tenemos todo igual a 8, aunque parece realmente que funcione. Ver por qué la demostración no funciona y dónde está el error, se lo voy a dejar en un buen ejercicio, ¿ya? Porque no es tan obvio saber qué es el argumento que dice que eso no funciona, la demostración. Es un buen ejercicio para alguien que de licenciatura, que conozca un poco de topología básica, así que se lo dejo. Ahora voy a hacerles otro ejemplo de otro fenómeno que es similar para que vean y acercarme más a mi tema de investigación. Entonces le voy a hablar que se llama el copo de nieve de Koch, no sé cómo lo pronuncian en español. Yo creo que se dice Koch. Entonces lo que empiezo con un segmento, digamos, de longitud 1, bueno, da igual la longitud, y voy a empezar por borrar un tercio del segmento al centro. Ya me van a dar dos segmentos de longitud un tercio. Y después, ¿qué voy a hacer? Voy a añadir una punta aquí, tal que cada elemento aquí sea del mismo tamaño. Ya tenemos 4 segmentos chiquititos del mismo tamaño. Pues como le dije, lo que me gusta aquí es repetir el proceso. Entonces, ahora que tengo estos 4 segmentos, voy a borrar en cada uno la parte del medio y añadir una punta. Borro la parte del medio y ahora añado una punta. ¿Ya? Y como lo hicimos antes, podemos tratar de repetir el proceso y de preguntarse cuál va a ser la figura que voy a tener al final. ¿Ya? Entonces, bueno, primero, ah, primero antes de hacer eso, esta cosa para que sea bonita, en vez de considerar un segmento, voy a considerar un triángulo. Entonces, la construcción de Koch empieza con un triángulo, donde yo saco, como dije, la parte al centro de los segmentos y lo reemplazo por una punta. Eso me da la primera etapa, me da estrella. La segunda etapa me da esta estrella un poco ah, más complicada. Y ahí veo que cuando sigo y sigo, me da algo que está más cercano a un copo, por eso se llama el copo de nieve de Koch. ¿Ya? Esta figura es la figura como límite, y aquí en rojo está el triángulo por el cual he partido al principio. ¿Ya? Eso se llama el copo de nivel de Koch, que es algo bastante conocido dentro de la matemática, porque más que todo es bonito. Ahora que veo, ¿qué puedo decir sobre la longitud? ¿Ya? ¿Cuál es el largo de la curva del copo de nivel de Koch? Entonces, si tengo eso que vale 1, el segmento con el cual empecé vale 1, este vale 1 más un tercio, ¿ya? Lo que hice es que añadí un segmento respecto a lo que tenía, pequeñito segmento que vale un tercio. Y puedo ver que para pasar de una etapa a la siguiente, he multiplicado la longitud precedente por 1 más un tercio, ¿ya? Así que si estoy en el colegio aún, yo puedo tomar la calculadora y empezar a calcular y tratar de ver ah, cuánto me da la 10.000 y décima etapa. O si soy estudiante del instituto, puedo tratar de calcular la fórmula explícita para eso. Tenemos una sucesión geométrica, ¿ya? Y claramente uno puede ver que la longitud aquí, en este caso, es infinita. Ya cuando paso al límite sobre hacer esta etapa, voy a tener algo que es cada vez más grande y voy a tener una longitud infinita. Entonces, otra vez es algo que, bueno, yo empiezo con algo súper bonito, parece simple, ya, si miro la figura que tengo antes, parece simple, pero al final luego va a tener como una longitud que es infinita, aunque si la miro de lejos parece algo simple, ¿ya? Pues esos ejemplos, este ejemplo en particular, es un ejemplo de lo que se llama un fractal, una imagen fractal, y lo que me da cosas raras sobre las medidas, la longitud. Entonces, uno puede empezar mirando Wikipedia a ver lo que es un fractal, y Wikipedia dice que es un objeto natural o geométrico cuya estructura se repite a diferentes escalas. ¿Ya? Y esa cosa, bueno, se crean, como le mostré delante, repitiendo procesos.
Ahora, bueno, soy matemático, pero igual me interesan las cosas que vienen de la naturaleza. Entonces, por ejemplo, podríamos ver dónde puedo encontrar un objeto natural que sea un fractal. Ahí les tengo una imagen bonita que es un brócoli, ya donde veo claramente una estructura fractal, porque si hago un zoom aquí a la punta, en la parte que estoy mostrando, voy a ver casi lo mismo que lo que tenía antes, ¿ya? Y se ve que puedo hacer zoom y zoom y siempre voy a tener como la misma imagen. Obviamente en la naturaleza, cuando hago un zoom infinito, después cambia un poco la estructura, pero ahí uno ve bien como la idea de que a diferentes escalas tengo la misma imagen que se reproduce, ¿ya? Ahora voy a empezar con otros ejemplos que son muy conocidos. Entonces, tal vez es un poquito más simple que el copo de nieve, pero es muy conocido este ejemplo, que es el conjunto de Cantor, donde empiezo con un segmento, lo divido en tres y saco la parte del medio, y repito eso cada vez. Ya, aquí saco el tercio, y puedo repetir eso cada vez y tomar como el límite de este proceso, y eso se llama el conjunto de Cantor, que es un conjunto bien conocido que se estudia en licenciatura, en general en cursos de espacio métrico o topología, ¿ya? Otro ejemplo bien conocido es que es el triángulo de Sierpinski, que consiste en tomar un triángulo así y sacarle un triángulo al medio, ¿ya? Yo tomo un punto a la mitad de cada uno de los lados y saco el triángulo aquí representado. Pues me da una nueva imagen con tres triángulos y yo puedo repetir eso en todos los triángulos negros. Ya, repito, y se obtiene lo que se llama el triángulo de Sierpinski, que es algo bien conocido. Pues uno puede decirse, ya el profesor está haciendo juguete con la matemática, pero eso no sirve realmente en la realidad. Pero fíjense que este triángulo de Sierpinski tiene aplicación fuera de la matemática, porque existe, por ejemplo, una concha que se llama la concha Simbolia Inexa Reeves, que tiene esos triángulos muy parecidos a los triángulos de Sierpinski. Ya, eso es un buen ejemplo de cómo estudiando matemática uno tiene después consecuencia natural en la naturaleza. Ya, esas cosas aparecen, los fractales están en la naturaleza. Y ahí la estudiamos por qué son naturales. Ya. Ahora le voy a enseñar, voy a olvidar un poco la biología y todo eso, y voy a enseñarle un método para hacer unos dibujos de fractal. Así que bueno, los fractales se generan haciendo sistema dinámico, ya que son como repetir un proceso, y vamos a ver cómo generar esa cosa de manera muy simple. Entonces hay un problema muy conocido que es el problema de la mariposa, la población de mariposa. Yo voy a suponer que en el año 2000 más n, entonces, por ejemplo, cuando n vale 21 es 2021, hay x, n, entonces x21, por ejemplo, millones de mariposas. Y el año siguiente, que será el año 2000 n más 1, tengo una fórmula para calcular la población de mariposa utilizando lo que sabía del año pasado. ¿Ya? Es algo supernatural que uno se dice, bueno, si yo conozco un poco ciertas reglas de biología, yo sé más o menos cuántas veces se van a reproducir la mariposa. Si yo sé que hay 10.000 mariposas, yo voy a poder decir el próximo año cuánto van a ser más o menos, ¿ya? Esto se llama una relación de recurrencia, ¿ya? Y dice, sabiendo el año XN cuánta mariposa hay, voy a saber cuánto hay el año siguiente. Y lo que puedo hacer es repetir el proceso. Yo parto de una población inicial y repito el proceso para saber a futuro cuánta mariposa va a haber. Entonces, por ejemplo, si yo empiezo con una población de 1/3 de millones de mariposas, yo puedo calcular gracias a esta fórmula x1 el año siguiente cuánto mariposa hay. Solo reemplazar x0 por lo que vale acá en la fórmula, que me dice que x1 vale 4/9. Y después puedo saber cuánto hay el año siguiente, que será x2, mira, 48/81. Después x3, que vale casi 0,5. Y puedo tomar un computador, escribir todos los valores, y voy a ver que se acerca mucho a un medio. Ya estoy casi en un medio para x3.
Pues un medio parece que es un valor un poco interesante, así que lo que voy a hacer es que me voy a preguntar qué pasa si empiezo con x0 que vale un medio. Pues yo entro x0 en la fórmula aquí para calcular x1 y me da x1 de nuevo, un medio de nuevo, ¿ya? Y obviamente si repito eso, me va a dar siempre el mismo valor, ¿ya? Porque es siempre la misma fórmula con la misma valor de entrada, ¿ya? Entonces puedo decir que para todos los años la población de mariposa sería de un medio. Ahora, ¿cómo representarme un poco lo que se llama la dinámica? Entonces, ¿cómo funciona un poco de un año, pasar de un año a otro la población? ¿Cómo me lo puedo representar? Es una manera de poner una recta vertical que representa los valores posibles de la población. Es decir, si yo pongo x0 acá, me va a dar otro valor x1, después me da otro valor x2, después otro valor x3, y aquí hemos visto que si partíamos de, yo creo que era un tercio que empezamos, y vamos acercando cada vez más a un medio. Eso es como una manera de representar la dinámica de la población de la mariposa. Ahora podría pasar muchas cosas, ya si empiezo con aquí otro sistema, otros valores, podría tener, por ejemplo, cosas que se van alejando de ciertos puntos, y aquí uno no entiende muy bien, parece que los puntos se acercan aquí, pero aquí hay puntos que van por arriba, aquí hay puntos que van para abajo. Podría tener este tipo de cosas donde todas las cosas parecen acercarse a un mismo punto, o cosas donde todas las cosas parecen alejarse de un cierto punto, o cosas tal que, bueno, cada vez que de un año para otro, se va intercambiando los valores. Un año tengo un valor, otro, y después vuelvo a tener el mismo valor del principio. Esas cosas se llaman elemento periódico, ¿ya? Porque cada 2 años, en este caso, tendría la misma población. Primer año voy aquí, segundo año vuelvo al valor inicial. Ahora, ¿qué puedo hacer? Puedo tratar de dibujar, olvidarme de todos los valores que están aquí y guardar solo los valores que son interesantes, que son los valores que parecen interesantes, que son los valores límite o los valores periódicos. Es algo que uno hizo, entonces tengo la población de la mariposa que está dado por esta ecuación, pero ahora voy a cambiar el valor de lambda que está aquí en la fórmula. Entonces, lambda lo voy a representar aquí abajo y para cada lambda me va a dar como una dinámica de la población de la mariposa. Lo que dice que en la barra vertical, en la vertical arriba del valor de lambda, he dibujado solo los puntos periódicos, ¿ya? Que son los puntos como límite o las cosas que se repiten. Y se ve que cuando hago eso, pues tengo un dibujo que es de este tipo, que es muy bonito. Es algo que yo había estudiado cuando era en el colegio, al fin del colegio, en el club de matemática. Entonces no es algo muy difícil a programar. Y lo interesante de este dibujo es que me da otra vez un dibujo fractal. Se ve que si hago un zoom en la parte en roja, aquí me da esta imagen, y se ve que el zoom aquí se parece mucho a la imagen inicial, ¿ya? Entonces eso es nuestra primera manera de ver cómo generar un fractal, algo que tiene como similitud a distinta escala de algo, usando una dinámica bastante simple, la dinámica de la mariposa. Ahora vamos a ver otro ejemplo en dimensión 2. Entonces, imagínense que están en el espacio y ven aquí el Sol en amarillo y la Tierra aquí en azul. Vamos a cortar el Sol por un plano que aquí representa en azul, ya para tener una imagen que yo pueda dibujar, ya. Eso será como mi hoja después. Pues yo pienso, si yo tengo la posición del Sol y de la Tierra, un buen físico me va a estar capaz de decir dónde la Tierra va a cortar este plano. Veamos lo que pasa. Digamos que cortó aquí en x0 el plano. Pues el físico me dice, si yo sé dónde está x0, si tú me dices dónde está x0, te voy a decir con la ecuación de física, etcétera, dónde va a ser la próxima vez que la Tierra va a cortar este plano, ¿ya? Y aquí me da un punto x1. Y otra vez puedo repetir eso, y aquí me da como una sucesión de puntos en el plano, ¿ya? Esto también debería, como es algo que se repite, como una fórmula rígida que me dice de un año a otro qué pasa, me podría decir, hacer un dibujo de tipo fractal.
Ya, entonces, ¿qué vamos a hacer? Sobre este plano que está aquí en azul, vamos a dibujar los puntos para que cuando itero eso, estoy atraído por el Sol. Entonces, si estoy atraído por el Sol, si el planeta se va atrayendo por el Sol y después nos quemamos todos, lo voy a poner de negro, y si se escapa al infinito, si de cierta manera la planeta Tierra se va alejando del Sol cada vez más y después nos enfriamos todos, parece que es lo que está pasando esos días, ahí lo pondría en azul, ¿ya? Entonces ese debería decirme a cada punto de partida aquí lo que pasaría en el futuro. Voy a ser o azul o negro, o estaría entre los dos, ¿ya? Y lo que es interesante es la parte entre los dos, porque a nosotros nos interesa, siendo habitantes de la Tierra, no quemarnos a futuro y tampoco estar helados a futuro. Entonces no me interesan los que están como entre medio, que no son ni negro ni azul, a la frontera. Esa frontera es algo que vamos a llamar el conjunto de Julia. Entonces yo puedo tomar el computador y, bueno, el físico me va a dar una fórmula que me dice de un punto, me va a dar otro punto, y gracias al computador puedo hacer dibujos. Y aquí les mostré el tipo de dibujo que tendríamos, ya por una fórmula, bueno, una fórmula no muy inteligente, ya, si yo di una fórmula y me dio este dibujo, que no soy físico, pero ese tipo de cosas sería interesante. Mire, acuérdense que lo que nos interesaba eran los puntos a la frontera entre el azul y el negro. Y se ve que esos puntos, pues, son fractales, porque si hago un zoom aquí, esta parte, voy a ver de nuevo dos orejitas. Entonces, este dibujo uno lo llama el conejo de Douady. Y Douady es una de las personas que contribuyó harto a la dinámica sobre lo que se llama la dinámica compleja, y por eso se llamó dibujo, dibujo del conejo de Douady. De hecho, por la anécdota se llama conejo porque Douady fue a México a dar una charla, y alguien le dijo que la X allá se pronuncia distinta a la X como se nos enseñan en Francia, y que en vez de decir conexo, deberían decir más como conejo. Y eso, este conjunto, para los que saben lo que quiere decir conexo, es un dibujo conexo, un conjunto conexo, y por eso quedó que se llamaba conejo, porque la forma, además, parecía un poco a las orejas de un conejo. ¿Ya? Entonces, eso es un dibujo, un ejemplo de lo que podría pasar, pero obviamente si cambio un poco la fórmula física o la fórmula que me dice cómo de un punto voy a otro, me va a dar otro dibujo. Podría tener este tipo de dibujo, también fractal, este otro dibujo que se llama la dendrita también. Tengo este dibujo también que es otro ejemplo, y uno puede mostrar que este dibujo es homeótopo, bueno, es casi lo mismo topológicamente que el conjunto de Cantor que habíamos visto antes. ¿Ya? Ahora sí cambio un poco los valores. Puedo considerar, en vez de una fórmula, considerar una familia de fórmulas, como hice antes, en vez de mirar una fórmula para la dinámica de mariposa, tomar varias fórmulas de mariposa, hacer lo mismo en este contexto, y también encuentro otro tipo de dibujo que son fractales. Ese dibujo lo muestro porque es muy conocido, se llama el conjunto de Mandelbrot, y también es la base de todo una parte de la investigación actual. Ya desde los 80 y hubo mucho descubrimiento en esta parte de la matemática para estudiar este conjunto, que tiene aún mucha propiedad por descubrirse o demostrarse. ¿Ya? Este dibujo, por ejemplo, es un dibujo que tengo en uno de mis papers o de mi preprint en internet, ya donde se ve claramente que estoy estudiando cosas que se parecen un poco al conejo, dibujo fractal, y donde cuando hago un zoom tengo siempre la misma cosa que se repite. ¿Ya? Entonces, esas cosas que son súper fáciles de definir, que son procesos iterativos, mira, dibujos fractales que tienen cosas raras sobre las medidas, ¿ya? Como hemos visto con la demostración en el todo igual a 8. Esos son otros dibujos de mi investigación. Es decir, otra vez, cosas que se repiten, ¿ya? Otro dibujo bonito que uno puede ver también en matemática. Ya hay fórmulas que nos permiten dar esta cosa.
la mariposa. Y uno podía imaginarse cosas más complicadas en dimensión 3 y obtener como dibujos fractales como este, que es un cubo en dimensión 3 con hoyos, con algo similar a la alfombra de Sierpinski, triángulo de Sierpinski, perdón. ¿Ya? Esas son cosas que son dibujos fractales. Aquí estamos en dimensión 3, pero yo quería llegar a una pregunta que me interesa el día de hoy, es saber qué es lo que uno llama la dimensión. Ya no sé si ustedes pensaron un día, pues, qué es lo que llama la dimensión. La dimensión uno, la dimensión 2, la dimensión 3, qué es un objeto en dimensión 4. Naturalmente, cuando uno estudia matemáticas se pide al tiro, ¿qué es una dimensión de, algo de dimensión 4, algo de dimensión 5? Entonces le voy a responder, a mostrar que esta pregunta no es tan trivial con este ejemplo. Uno puede preguntarse, ¿qué longitud tiene el interior de un cuadrado? Si tomo un cuadrado, me puedo preguntar qué es la longitud del interior. Usted ve que el interior de un cuadrado, bueno, uno se imagina como algo de dimensión 2, ¿cierto? Pues alguien puede, que se llama José Pepeano, mostró un ejemplo de cómo rellenar el cuadrado con una curva. Aquí empiezo con una curva azul que hace la diagonal, ¿ya? Todo el resto hay que más o menos olvidarlo. Y después yo cambio esta curva en esta curva que está aquí. Hace como un 8 y va al otro lado. Y yo puedo como iterar este proceso y pasa al límite. Y si hago eso, puedo encontrar una curva que rellena el cuadrado entero. Entonces, ¿qué pasó aquí? He encontrado una manera como si yo tomo una regla y trato de medir la longitud de esta curva, he podido demostrar que la longitud interior del cuadrado aquí es infinita. Y claramente esta cosa, la curva va cada vez siendo más grande y más grande y de manera, bueno, bien rápida va al infinito. ¿Ya? Entonces, la longitud del interior del cuadrado es infinita. De la misma manera, yo podría preguntarme cuál es el área de la curva de copo de nieve de Koch. ¿Ya? Ya hemos visto que la longitud, ya gracias a esta fórmula, habíamos visto que la longitud de esta curva era infinita. Entonces uno puede decirse, pues, si es infinita, tal vez es que esta cosa no es de dimensión uno. ¿Ya? Lo mismo que la curva dentro del cuadrado es infinito. ¿Por qué? Porque el interior del cuadrado es de dimensión 2. ¿Ya? Entonces aquí, cuando hago este cálculo, me estoy diciendo de cierta manera que eso no es de dimensión 1. Pero también claramente esta cosa no parece ser algo de dimensión 2, no parece tener como área, ¿cierto? Entonces uno se puede preguntar, bueno, ¿qué quiere decir la dimensión? Primero, ¿qué es la dimensión? Porque esta cosa parece que no tiene ni dimensión 1 ni dimensión 2. ¿De qué sería la dimensión? ¿Y cómo podría asociar al copo de nieve una medida finita, ya una dimensión, es decir, una medida finita? Ya la dimensión uno, uno se imagina que la medida de dimensión uno da algo finito a un objeto de dimensión uno, y la medida de dimensión 2 da algo finito para algo de dimensión 2. Ya el área para la dimensión 2, el volumen para algo de dimensión 3 me daría algo finito, algo que yo puedo, bueno, que está como acotado, que yo puedo dibujar. Entonces, para eso voy a interesarme esta proposición que todo el mundo conoce, y dice que si yo escalo un objeto por un factor alfa, su medida de dimensión d está escalada por un factor alfa a la d. ¿Qué quiere decir, por ejemplo? Tomamos d igual a 2, ¿ya? Tomamos objeto de dimensión 2, un cuadrado, por ejemplo, de dimensión 2. Yo sé que si lo escalo por alfa, pues el área, la medida de su dimensión, que es el área, porque un cuadrado lleno eso de dimensión 2, va a ser multiplicado por alfa cuadrado, ¿ya? Eso es algo que ustedes vieron en el colegio. Si multiplico un lado de un cuadrado por 5, su área va a ser multiplicado por 25, ¿ya? Entonces uno podría inspirarse un poco de eso para tratar de dar una medida natural a ciertos objetos que son los objetos fractales.
perdón. Entonces, miren un poco este dibujo. El copo de nieve, si lo dibujo de manera chiquitita acá, y que le hago un zoom, uno puede preguntarse cuántas veces lo voy a ver dentro de esta imagen. Ya, ese dibujo aquí claramente aparece una vez aquí, una vez aquí, una vez aquí y una vez aquí. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Si yo miro la propiedad que tenía antes y que había una dimensión real, una dimensión existente para ese objeto, ¿qué estaríamos diciendo con la proposición? Pues que si escaló el objeto por un factor alfa, su medida de dimensión d sería escalado por un factor alfa a la d. Pues aquí estoy escalando por 3 y el objeto original aparece 4 veces. La propiedad me dice que 4 es igual a 3 a la potencia d, que es la dimensión del objeto. ¿Ya? Pues esta cosa es una ecuación que es fácil de resolver. Bueno, tal vez no en el colegio, pero ustedes todos en la universidad ya saben que para resolver eso se usa el logaritmo. Y aquí tendríamos logaritmo 3 de 4, que sería aproximadamente 1,26. Pues una observación interesante sobre esto es que este número aquí no es ni 1 ni 2, esta dimensión. La dimensión de este objeto sería entre 1 y 2. Y de cierta manera recuperamos que esta cosa no es de dimensión 2, entonces no tiene área. Y si miro su medida en dimensión 1, me da algo de infinito, porque es mucho más que algo de dimensión 1. ¿Ya? Esta dimensión aquí sería una cuestión bien definida. Podemos tomar otro ejemplo, que es el triángulo de Sierpinski. Y aquí yo puedo obtener también que, como el mismo cálculo, que aquí cuando multiplico por 2 me aparece como 3 veces el triángulo. Ya este pequeñito triángulo, si lo escalo por 2, este triángulo me da el triángulo total. ¿Ya? Entonces, eso multiplicado por 2 aparece 3 veces y yo resuelvo la ecuación gracias al logaritmo y me daría 1,58. Ya, ¿qué observación podríamos hacer en este ejercicio? Es que de cierta manera uno ve que la imagen a la derecha está mucho más negra que la imagen a la izquierda, ¿ya? Y eso corresponde bien a que la dimensión, de cierta manera, que quisiéramos definir está más grande que la dimensión a la izquierda. Obviamente, si miro un segmento, está mucho menos negro que esta cosa, y un cuadrado lleno está mucho lleno de negro, sería mucho más negro que este objeto, ¿ya? Entonces, de cierta manera, gracias a esta observación, la proposición sobre la dimensión, hemos podido definir una dimensión que esté un fragmento entre el 1 y el 2, una fracción, ¿ya? De aquí viene la definición de lo que llama los fractales en matemática. Son por lo general objetos que tienen una dimensión que es una fracción. De aquí viene la palabra fractal. Y espero que con eso le di un poco de interés a los objetos matemáticos. Y quisiera recordarles a todos, antes de acabar, ah, que tienen aún que resolver el problema de esta demostración que dice que todo es igual a 8. Así que le dejo con este pequeño error de demostración a estudiar. Y aquí acabó todo lo que tenía que decir, así que les agradezco mucho. Muchas gracias, Matthew, por tu charla. Muy buena, muy interesante. Le agradecemos grandemente y bueno, abrimos el espacio a preguntas que pueda tener el público, así que pueden escribirlas en el chat o activar sus micrófonos si quieren preguntarle algo al profesor Matthew.
Ahí hay una mano levantada, me parece. Si me puede- Miguel de Pablo. Hola, sí, buenas. Disculpen, es que yo llegué un poquito tarde, entonces no alcancé a escuchar eso del problema de la longitud. Eh, ¿Cuál es el planteamiento? Es una demostración usando, bueno, idea similar a los fractales para demostrar que todo es igual a 8. O sea, ya tal vez un poco complicado repetir todo, la verdad. Pero Sí, grosso sí. modo, la idea es que si saco un ángulo aquí, no cambio el perímetro del cuadrado que está al exterior, la imagen que será del exterior, de sacar un ángulo aquí. Y si Ujú. repito eso, saco cada vez más ángulo, obtengo una figura que converge hacia el círculo. Entonces, la idea es decir que gracias a eso habría demostrado que la longitud del círculo, que es igual al círculo de radio 2, de radio 1, sería igual a 8, que es el perímetro del cuadrado que está al exterior en esta imagen. Ok, gracias. ¿Alguien más tiene alguna consulta para el profesor Matthew? Hola, Matthew. Hola. Eh, no sé, estaba recordando, en un lugar leí que Peano fue el primero que construyó una curva de las que llenan el espacio. Entonces, ¿se puede calcular la dimensión de alguna de esas? Pues la dimensión es 2, pues el límite de esto es es el cuadrado lleno. Ujú, ¿Ya? Y lo que quería ilustrar aquí era justamente decir que una manera de demostrar que la dimensión no es 1, porque si era dimensión 1 le podría dar una cierta medida a eso. ujú. ¿Ya? Entonces, una curva fractal siempre va de 1 a 2 en el plano. Una curva, bueno, depende en qué sentido curva, porque eso es geometría algebraica. Ya, una curva en el plano, sí, real. Si es fractal, la definición es que tiene una dimensión entre 1 y 2. Eso es la definición de fractal. Sí. Yo solo he Aunque calculado no tenemos algunos fracción y... aquí, tenemos logaritmo, etcétera, no es fracción, fracción, pero Ajá. fracción en cierto sentido. Ah, ok. Ujú. Había otra pregunta por ahí. Sí, Nicolás, creo que quieres preguntar algo. Sí, yo tenía una pequeña pregunta. En el PDF, donde ve la dimensión, el PDF que dice medida, dimensión, cuando dice que si escala por un alfa y se repite d veces, entonces, o sea, se repite ciertas veces, entonces obtiene la dimensión. A ver, la imagen era justo donde está el cuadrado. Aquí. ¿Eso? Ya. Sí, donde está el cuadrado, usted toma como ejemplo un cuadrado, pero si tomara, por ejemplo, porque en el cuadrado sí los dos lados son iguales, y usted dice que se repite dos veces, entonces un rectángulo, por ejemplo, ¿cómo sería? No entiendo qué cuadrado. Puso un cuadrado acá antes, Ah, tomando sí, alfa. ahí tendría que ver, porque tiene cuántas Sí, veces el rectángulo se repite adentro. Pero un rectángulo, si lo multiplicáis por 2 su lado, va a aparecer 4 veces adentro. sí, Ya si lo escalas por 2, aparece 4 veces, entonces dice que la dimensión es 2 sí. en este caso. Sí, eso nomás era para que quedara más claro. O si lo multiplicáis por 3, alfa igual a 3, uno de sus lados también, tendría que aparecer 9, ¿cuántas veces? 9 veces. Es 3 Ujú. cuadrado. Dice que aquí la dimensión es 2. Sí. Emilio también tiene una pregunta. Sí. Hola, buenas tardes, Mateo. Hola. Me llama la atención una que aparezcan números extraños en dimensión, siendo que cuando nosotros estamos estudiando siempre aparecen 1, 2 y son números naturales en general. Entonces mi pregunta es, en el caso inverso, si yo pienso en un número real, ¿existirá un fractal que tenga esa dimensión? Sí, de hecho, yo creo que con dibujos de este tipo ya podríamos tener cualquier dimensión fractal, si me acuerdo bien. Mm, ¿Ya? y Gracias a este tipo de es- dibujo que viene de la dinámica
holomorfa, ¿ya? Tú eres más Y grande, eso, única holomorfa con un cierto C. Si yo me muevo aquí en el Mandelbrot, me parece que la dimensión de la fractal mueve continuamente, uno puede demostrar ciertas cosas. Hay objetos claramente, mi director de tesis, por ejemplo, demostró que existe parámetro aquí C tal que el dibujo fractal tenga dimensión 2, ¿ya? Aunque es el borde de algo, es el borde de algo, pero tiene dimensión 2. no, buenísimo. Y pregunta así como para conmemorar bien el día de Tau. ¿Hay algún fractal famoso que tenga dimensión Tau? Ah, no, No sé si. ¿No? no, no, porque todo es más grande que, ya, es más grande, no lo podría Ah, dibujar, ya, claro, es la claro. dimensión. Pero lo que sí podemos, si dibujamos todo aquí en el plano, le ponemos todo con un, y luego lo hacemos un poco gordo la línea, me daría que el borde del todo sería como una curva de Jordan, ¿ya? Un- Una curva de Jordan. Y tengo una amiga que demostró que toda la curva de Jordan había un número, una familia de fractal que aproximaban esas curvas. O sea, yo podría hacer un todo como versión un poco fractal si hago zoom, me da un fractal. Eso para acercarnos al día de todo. Muchas gracias por la respuesta. No sé si alguien tiene una idea de cómo demostrar que mi demostración es falsa, porque un poco, ya que tengo un poco de tiempo. Sería interesante que alguien diga por qué la demostración es falsa, porque obviamente es falso que todo es igual a 8. ¿Alguien se anima? Mientras, bueno, preguntarte, ¿has mostrado algunas imágenes de fractales? ¿Lo haces en algún tipo de software? ¿Qué Sí, utilizas para hacer las pues imágenes? para tener imágenes fractal, por ejemplo, hay algo que se llama Mandelbrot, que es el nombre del conjunto que le dije que era importante, que puse en verde Mandelbrot con una T al final. Y eso es algo que uno puede cargar en su teléfono y hace zoom en los Mandelbrot. Y ahí da lindas imágenes fractal que se repiten, poniendo color y todo eso. Después para hacer lo que es para mi trabajo, como ven, tengo mis propias imágenes. Ahí utilizo otra cosa que es más de investigación y entonces, un poco más especializado. Hay que saber un poco de programación. Profe Matthew, Ujú. ya, yo tengo una demostración de una línea utilizando un lema. Pi es distinto de 4. Con eso sale al tiro. Sí, es un contraejemplo. Pero ¿dónde está el error aquí? Es decir que todo es igual a 8. Porque eso no funciona. ¿Qué es lo que no funciona en lo que dije? Lo Que que esta voy a curva se mencionar va. no es la demostración, sino hay otra, porque hay otra demostración falsa que es como en la primera, si te haces zoom, no cuadra el círculo en el... Hay una que si dibujas un círculo creo que de radio 5, Ujú. en la foto no se ve la diferencia con un cuadrado y demuestran que es 6.4 creo o 6.28 por foto. Pero Ya. esa otra falsa demostración causó muchos estragos en algún momento. Sí, sí, me imagino. Así que, bueno, una idea es decir, ver qué tipo de convergencia hay, ¿ya? Porque la longitud, etcétera, son definidas gracias a las integrales y todo eso, ya hay definición bien precisa. Esta cosa, por ejemplo, esta curva que tengo al exterior, justo antes de pasar el límite, tiene cada vez más singularidades, etcétera. Entonces, de esta manera, es pasar al límite que no se puede hacer bien en este contexto, sobre lo que usa uno para definir la longitud, ¿ya? Entonces, ahí habría que ver qué falla en el límite aquí, pero eso es la idea global de esta demostración. Así que con eso concluyo que efectivamente hay un pequeñito error aquí. ¿Puedo preguntar? Cristian, ¿sí? Hola, sí, buenas. Sí, da con la sensación de que la suma al final tiende al infinito. Entonces nunca, no tiene sentido con el trabajo que estamos realizando, que sabemos que la longitud del círculo es
viene dado. Entonces igual me recuerda haber escuchado el problema como de medir la costa de, bueno, medir la isla entera de Gran Bretaña, que uno se va acercando cada vez a través de una construcción de líneas rectas, pero también de infinito. Entonces da la sensación de que, no sé, uno lee, por ejemplo, como si uno estira la piel o estira como nuestras células puede recorrer el mundo muchas veces. ¿Podemos llegar a una conclusión así? ¿Tiene sentido hablar de en ese sentido, en ese Es que, contexto? es que de cierta manera lo que dice no funciona, porque ¿cómo defines la longitud del círculo? Si uno mira la longitud, como está definido como con una integral, y también la integral es definido con un límite, de cierta manera. O una borna inferior, puede ser. Ya la longitud tal que la conocemos con la integral de Riemann es un límite Claro. también. Entonces me cuestiona un poco como de qué manera medimos las cosas, o qué Y hay que herramientas ver tenemos bien la para medir. definición. Y hay que ver bien lo Mm, que es la definición de medida aquí, de longitud, perdón, no medida. Si pasamos a la teoría de la medida sería un poco más complicado, sí, decir eso. Pero ahí lo que comenta es que tienes dos curvas de distinto perímetro, pero tienen la misma área, ¿no? Bueno, si el área chiquita, ¿no? Si aceptamos el arco de Jordan. Ujú. Sí, dan el mismo área al final. Pero hay que ver bien cómo uno define el área, decir qué es el límite del área. Y también aquí me imagino que si la curva, bueno, hay que ser cuidadoso también. Con la teoría de la medida por los áreas debe ser más simple en este caso, sí. Vemos a que, pues el límite es el círculo, entonces tienen el mismo límite al final, como objeto geométrico. Ujú. Bueno, agradecemos a Matthew y bueno, si tienen consulta, todavía tenemos 5 minutos. Si quieren seguir pensando el problema. Sí. No, a mí me parece interesante igual, o sea, visualmente, claro, o sea, podríamos pensarlo así, como cuando uno, por ejemplo, empieza a partir el típico problema del chocolate, uno cree que le va sacando, pero al final va quedando igual. Entonces, me pareció interesante que a partir de tau, o sea, suponiendo que tau igual a 8, mediante un proceso iterativo visualmente se introduzca en la dinámica. Eso, nada más que eso. Yo, colgándome un poco de las palabras de Nicolás, a mí lo único que se me ocurre, y digamos, no lo haría porque, digamos, sí pienso que van a ser muchas cuentas, pero el proceso de quitar ese cuadrado para como meter el perímetro hacia adentro, no estoy seguro si ese punto realmente coincide en la circunferencia o cae en la circunferencia. Entonces, quizás empezar a introducir elementos geométricos, un poquito de geometría analítica para no hacer tanto con integrales y, digamos, verificar si ese punto realmente cae dentro de la circunferencia. Entonces, Sí, digamos, porque eso es lo que me causa un poquito de cuidado en el dibujo, porque claro, en el dibujo se ve sumamente preciso, sí, pero eso al te lo hacer las puedes cuentas demostrar quizás... porque se puede calcular la distancia la más lejana al disco a cada etapa. Y ahí se ve claramente que las cosas convergen. Ya todos los puntos convergen al círculo, no hay duda sobre eso. Ya ya. calculando la distancia aquí que hay. Ya eso es fácil de calcular, de hecho, ejercicio de colegio. Y sacar una fórmula de recurrencia y funciona. Después la velocidad a que converge puede ser interesante, pero es bastante rápido. Se ve en el dibujo que y en la segunda etapa estoy súper más cercano. Mm. Tampoco es un problema de velocidad, yo creo, de convergencia. Entonces, nadie más tiene preguntas. ¿Algo que quiera aportar a un comentario? ¿No? Vale.
Ya, A entonces mí me gustaría yo- hacer una pregunta, pero más general, y es para, y vamos a conocer las apreciaciones del expositor. ¿Usted se inclina más por Tao o por Pi? Así como que simplemente por curiosidad, que esta nueva corriente que está apareciendo. Es que todo es 2π, así que como a mí me gusta mucho comer, yo estoy más por todo. Eso. Después diría que naturalmente tú debería haber tomado el control porque por todo el rol de seno, coseno, la representación geométrica de seno y coseno que son súper importantes. El dibujo viene con tau, no con pi. Así que por eso tal vez todo me parece más natural. Muchas gracias. creo que una persona en el chat comentó. No, ya. No, pero si quizá alguien en el chat tiene alguna sugerencia o es partidario quizás no de Tau y es partidario de Pi o quizás es en neutro ante la situación, no sé, que quiera comentar alguna experiencia. Sé, hay gente que de repente quizás trabaja con alguna fórmula que le acomoda no trabajar con el 2 ahí o le acomoda trabajar con el 2, no sé. ¿Sí? ¿Nadie? Me acordaste hablando de estos errores, me acordé que, no sé si ustedes conocen al matemático que se llama Alexander Grothendieck, y él cuando era niño, no sé, 11 años creo que era, creía que, bueno, tau es igual a 6, y eso. Así que, bueno, el matemático Grothendieck es claro, famoso por sus cosas de geometría algebraica, qué sé yo. Y la historia que cuenta es que él cuando descubrió que tau es igual, bueno, 2pi es igual a 6 según él, y vio los libros de colegio de allá, vio que pi era 2, o sea, era 3,14, pero él dijo, no, yo no les creo nada. Y él, y él creyó, dijo, no, esto seguramente se equivocaron, yo estoy bien, total, yo lo puedo demostrar, digamos. Y ahí se quedó pensando que 2pi o tau es igual a 6 hasta que algún día le comentó a alguien que su demostración y se cuenta que está mala. Así que es un pequeño dato curioso para los que conocen a Grothendieck, pero bueno, tal vez si no conocen a Grothendieck no es tan divertido. Eso. Gracias. Sí, aquí en el comentario, Alfredo dice, a mí me acomoda poner tau en la función de densidad de la distribución normal. Acá Camilo, E a tau por i menos 1 igual 0, menor que 3. Sí. Yo en particular, o sea, si me tocara debatir con gente, digamos, que trabaja en la matemática pura, así como la matemática como profesión, digamos, de oficina, yo no sería partidario ni de pi ni de tau. Para mí no, o sea, le diría simplemente que no sería neutro, pero si por ejemplo si tuviera como la meta de enseñarle a alguien, digamos, desde el inicio, digamos, que se está iniciando en la matemática, yo sí sería partidario de tau, ¿cierto? Porque no sé si alguien acá ha leído el manifiesto de tau o ha escuchado el manifiesto de tau, que digamos es por la razón de que los 28 de cada año se celebra. Entonces ahí, como de inicio, el matemático que expone esta corriente de preferir tau en vez que pi, explica eso que en términos o sea, en términos de la circunferencia, la relación debería ser en base al radio y no al diámetro, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo veo yo? Digamos, si yo tuviese una circunferencia, yo si considero el diámetro, por ejemplo, sin considerar el punto central que está en la circunferencia, si yo considero el diámetro, estoy considerando dos puntos, por decirlo así, visualmente. O sea, si me imagino la longitud, estoy considerando dos puntos, este de acá y este de acá, de cualquier forma que esté el diámetro. Pero si tomase el radio, no estaría considerando dos puntos visualmente, estaría considerando solo uno, el que va de donde está la circunferencia hacia el radio. Entonces,
cuando uno define algo, por ejemplo, en matemática, uno trata de que esa definición sea lo más independiente posible, por decirlo así. O sea, que sea lo más, minimizar, digamos, de alguna manera. Entonces, si defino la longitud de la circunferencia sobre el radio, yo creo que sería más natural que definirla sobre el diámetro, porque estaría involucrando a dos cosas que en realidad no tienen ninguna relación. Entonces, en base a eso, como no podemos hablar de tau sin hablar de pi y viceversa, entonces el profesor Emilio va a plantear algunas preguntas en la aplicación Kahoot, por si alguien quiere participar, se puede inscribir ahora cuando él lo señale, que de alguna manera es un llamado como un tau versus pi, ¿no es cierto? O sea, si usted quiere, le puede llamar pi versus tau, o pi versus pi, no lo sé. Así que los voy a dejar con él. Bueno, antes de comenzar con el concurso Tau versus Pi, los saludo, hola a todos. Algunos de ustedes ya lo sabrá, pero el concurso consistirá en 20 preguntas separadas en 4 categorías. Son 3 preliminares y una final. En las 3 rondas preliminares, separadas por participantes de colegio, licenciatura y mixto, que podría estar sujeto a cambios por lo que estén atentos al anfitrión del concurso, donde competirán por 2 primeros lugares en cada ronda. Los 6 participantes, que serían los ganadores de las 3 rondas, competirán una vez más en la ronda final para determinar sus premios. Ahora bien, para comenzar es importante que en este momento tengan la aplicación de Kahoot abierta, ya sea en su computadora o móvil. De no ser así, los invito a abrir su página o aplicación. Y dentro de unos minutos se les entregará el código de acceso a la primera ronda. Recuerden que el tiempo de respuesta también afecta al resultado y por favor ingresen con su nombre y apellido para así identificar a los ganadores de cada ronda. Sin nada más que agregar, los dejo con Emilio, el anfitrión del concurso.